You think you're some kind of hero? You're a monster. Always comes out. I will make sure it doesn't. Finalmente, después de una larga espera, From está aquí y podremos regresar al pueblo donde todo es posible, pero no en el buen sentido de la palabra. Es momento de descubrir lo que ocultan los monstruos y apostar por Boyd para que la matanza termine y la verdad salga a la luz. Pero luego de 1 año y medio de espera, la 4ª temporada de From finalmente está aquí. Es momento de descubrir el secreto detrás de los niños, las reencarnaciones y los monstruos inmortales. Esta serie tiene mucho que explicar, así que comencemos cuanto antes. Recordemos que en el final de la temporada pasada muchas cosas cobraron sentido. Ahora sabemos que los monstruos son los primeros colonos del pueblo, quienes sacrificaron a sus hijos a una entidad misteriosa. Tabitha ahora conoce esa verdad y aunque logró escapar del pueblo, terminó regresando acompañada por alguien más, el padre de Victor, quien tras toda una vida nunca abandonó la esperanza. En el caso de Fátima, mientras todos piensan que su embarazo es psicológico y que está perdiendo la razón, Elgin decide creerle. Después de todo, nadie come basura por gusto ni asesina a personas apuñalándolas en el pecho por accidente, pero eso no es todo. ¿Recuerdan a la chica del kimono? Ella le aseguró a Elgin que puede salvarlos a todos y sacarlos del pueblo si él ayuda a Fátima a dar a luz a su hijo sano y salvo. Se trata de un niño que no tiene antojo de leche materna, sino de sangre humana. Sin embargo, tras el secuestro de Fátima para llevarla a un lugar oculto en el bosque, Boyd terminó rompiéndole los dedos al chico para obligarlo a confesar. Sin embargo, cuando Boyd llegó al lugar, Fátima ya había dado a luz y la mujer del kimono se había llevado al bebé a las cuevas. Allí, nuestro sheriff fue testigo de cómo el recién nacido creció de forma acelerada hasta convertirse en el mismo monstruo que él logró matar anteriormente usando los pequeños gusanos de su cuerpo. Mientras eso sucedía, Tabitha y Jade descubrieron que son las reencarnaciones de los antiguos colonos que se negaron al sacrificio de los niños. Su misión es salvarlos, por lo que ellos son quienes han estado en guerra con los monstruos durante generaciones. En cuanto a Julie, ella descubrió que es una caminante, un término para explicar que tiene la capacidad de visitar momentos del pasado e influir en ellos. No obstante, aún no controla su poder, por lo que viaja a momentos aleatorios por ahora. Cuando intenta contarle esto a su padre, aparece el misterioso sujeto de amarillo, un ser sumamente poderoso que destroza el cuello de Jim de un solo movimiento ante la mirada de su hija. Pero basta de eventos pasados, es momento de comenzar con lo nuevo. El primer capítulo de la 4ª temporada inicia con el grito desgarrador de Julie al ver la garganta destrozada de su padre mientras este se desangra en el suelo. Antes de que ella pueda ofrecerle su ayuda, el anciano le pregunta de qué momento del pasado proviene esta vez. Siente curiosidad por lo que ella estaba a punto de decirle a su padre y se disculpa cínicamente por haberse entrometido. Sin embargo, Julie se las arregla para escapar a tiempo antes de que le suceda lo mismo que a su progenitor. En ese instante, el viejo intenta decirle a Jim que a su manera le agradaba, pues siempre encontró la forma de llamar su atención. Jim, en medio de su agonía, solo alcanza a decirle que se vaya al infierno. El anciano lamenta que Jim vaya a perderse lo que sucederá a continuación, ya que considera que esta siempre ha sido su parte favorita de la historia. Es en este punto donde la narrativa nos muestra a un sacerdote encontrándose con el árbol caído a la vera de la carretera. Viéndose obligado a regresar por el único camino que lo conducirá irremediablemente hasta el pueblo. Simultáneamente regresamos con Fátima, quien les relata a los demás la verdad sobre todo lo que pudo presenciar durante su parto. Ella sabe ahora que los primeros colonos sacrificaron a sus hijos a cambio de la inmortalidad y necesita informar a Boyd de inmediato. No obstante, dado que el sheriff se marchó por el túnel siguiendo a la chica del kimono, ahora recae sobre los hombros de Kenny la responsabilidad de bajar para advertirle. Cada escalón que el joven desciende por el túnel es más escalofriante que el anterior. No es solo la oscuridad absoluta a la que se enfrenta, sino que el lugar es un verdadero laberinto y su lámpara de aceite no tiene la potencia suficiente para iluminar más allá de unos centímetros frente a él. Sumado a esto, el olor es penetrante y el ambiente se siente sumamente pesado, justo cuando parecía que algo estaba a punto de arrebatarle la vida de forma horrible. Boyd aparece por la espalda, le cubre la boca con las manos y apaga la lámpara de inmediato, advirtiéndole sobre el peligro inminente.
inminente. Antes de que Boyd pueda sacarlos de allí, el monstruo con cara de bebé deforme aparece y lo saluda. Para Kenny esto resulta imposible, pues él mismo vio como Boyd lo mató anteriormente, pero ahora la criatura ha regresado gracias al vientre de Fátima. Kenny no logra darle sentido a la situación, recuerda perfectamente cómo lo quemaron, y cuando Boyd le explica que el bebé creció en cuestión de segundos hasta convertirse en esa cosa, queda completamente perplejo. ¿Me estás diciendo que Fátima dio luz a esa cosa? ¿Eso dices? Sí. Mientras tanto, en la casa, Donna lidia con Sarah, quien tras extraerle la información a Elgin, no se ha quitado la ropa ensangrentada y actúa con una normalidad inquietante. En la habitación, Elgin se encuentra malherido bajo la vigilancia de Acosta. Donna le ordena que se largue mientras atienden al chico, pero Acosta aún no conoce las reglas de la casa y se niega a obedecer. Decide quedarse para observar cómo Christie trata las lesiones. Sin embargo, esto es más que una simple herida. Sarah le sacó el ojo con un destornillador, algo que no se ve todos los días. Bueno, técnicamente ahora Elgin solo podrá verlo a medias con su único ojo. Al mismo tiempo, el anciano de amarillo extrae un portafolio del suelo que claramente ha estado enterrado por muchísimo tiempo. Contiene un cambio de ropa que parece estar ansioso por estrenar. En la estación, Boyd saca una caja de municiones oculta bajo el suelo. Kenny tiene tantas preguntas en la cabeza que se vuelve una verdadera molestia, agobiándolo constantemente hasta que Boyd le pide que cuente cuántas personas hay en el pueblo exactamente. Es ahí cuando Kenny descifra sus intenciones. Boyd quiere que cada habitante tenga una bala para quitarse la vida de ser necesario. Lo que presenció en esas cuevas es la prueba definitiva de que no hay posibilidad de ganar esta batalla. Han luchado demasiado tiempo contra esas malditas cosas sin lograr asesinar con éxito ni a una sola. Si los monstruos pueden nacer de las propias mujeres, solo queda aceptar la derrota, o ser destrozado por esas criaturas, o irse por voluntad propia. Al escuchar esto, Kenny finalmente guarda silencio, entiende la inmensa presión que Boyd tiene encima y le informa que hay 47 personas en el pueblo. Eso significa que necesitan exactamente 47 balas para ponerle fin a toda esta pesadilla cuando llegue el momento inevitable. Mientras tanto, en la casa, Christie finalmente ha desinfectado la herida y está lista para suturar, pero para lograrlo necesita que Acosta sostenga firmemente el cuello del chico para que no se mueva. Antes de que comiencen, Elgin intenta explicar sus motivos, pero ella lo interrumpe diciéndole que ese lugar saca lo peor de las personas. Es evidente que algo sobrenatural lo engañó y aunque perdió un ojo, otros pierden mucho más al enfrentarse a esas cosas. Ahora necesita que sea extremadamente valiente, ya que debe pasar la sutura por la zona del ojo y el dolor será intenso. No muy lejos de allí, Tabitha llega al restaurante y se encuentra con sus hijos, pero algo no cuadra en absoluto. Según lo que vimos anteriormente, Julie estuvo presente cuando su padre fue brutalmente asesinado. Sin embargo, en este punto de la historia, ella parece no tener idea del paradero de Jim. Antes de que podamos comprender qué está sucediendo, un auto aparece de la nada a gran velocidad, pasando peligrosamente cerca de ellos. El estruendo atrae la atención de Boyd, quien observa cómo el vehículo acelera hasta impactar violentamente contra la pared de la comisaría. Estando a punto de derribar la estructura completa. A bordo del coche se encuentra un padre inconsciente y en el asiento del pasajero, su hija, quien tiene un centenar de cristales afilados a solo unos milímetros de su cuello. Tabitha le ordena que no se mueva, pero la chica está sumida en el pánico, lo cual complica la situación. El nombre de la joven es Sofía. Tabitha solo necesita unos segundos para liberarla, pero la actitud de la chica convierte el rescate en una tarea mucho más peligrosa. Por suerte, Boyd actúa con sentido común y reclina el asiento hacia atrás, logrando sacar a Sofía sana y salva, aunque bastante alterada. En cuanto al padre, su pulso es fuerte pero sigue sin despertar. Para cuando logran traer la ambulancia, Sofía se encuentra un poco más tranquila y les relata que tras ver el tronco caído en la carretera, todo comenzó a volverse muy extraño. Según su testimonio, su padre parecía molesto y de un instante a otro comenzó a temblar mientras aceleraba el coche al máximo, casi matándolos en el proceso. Al ver el pueblo, ella le suplicó que se detuviera, pero él no reaccionó. Por eso, ella misma fue quien dio el volantazo, provocando el choque. Esa era la razón de su crisis anterior. Estaba convencida de que su arrebato había matado a su padre, pero al saber que tiene pulso y que están trabajando para rescatarlo, ha logrado calmarse un poco.
Mariel escucha atentamente cada palabra. Es la misma historia que han contado casi todos los que han llegado a ese pueblo. A unos metros de distancia, Randall ayuda a los demás para sacar al padre a tiempo y tras varios minutos de esfuerzo finalmente logran colocarlo en la camilla. Sin embargo, una vez que ambos están en la ambulancia, Mariel le confiesa a Boyd que el hombre parece haber sufrido un derrame cerebral. Admite que no tiene los conocimientos necesarios para tratarlo, ya que nunca terminó sus estudios y su experiencia solo llega al nivel de enfermería. Por ahora, lo único que puede hacer es trasladarlo a la clínica y mantener la esperanza de que despierte. No es mucho, pero al menos el hombre no murió en el impacto, lo que le habría causado un trauma irreparable a su hija. Kenny le asegura a Boyd que él se encargará de lo que ocurra en la enfermería, pero insiste en que el sheriff debe ir a ver a Fátima. Ella tiene mucho que contarle y Ellie se está perdiendo la cabeza intentando encontrarle una lógica a todo lo que está sucediendo. Cuando la ambulancia se marcha, los residentes veteranos deciden retirarse a sus casas. Todos llegaron al pueblo de la misma manera y saben que explicarles a los recién llegados que están atrapados de por vida o hasta que un monstruo con rostro humano los despedace es un proceso largo y agotador. En el caso de Tabitha, ella decide marcharse a casa con sus hijos, pero Julie sigue sumamente preocupada por su padre y se niega a irse sin conocer su paradero. En ese momento, Jade aparece para pedirles que sean sinceros con los demás. Sin embargo, por ahora no tienen nada sólido. Jade les advierte que si le cuentan a la gente lo que vieron solo serán tachados de locos, tal como les ha sucedido a todos los demás. Le recuerda que Sarah intentó matar a su hijo porque estaba convencida de que esto los sacaría de allí. Para ella, esa idea también debió sentirse muy real. Y ya ven cómo terminó todo. Por lo tanto, Tabitha no está dispuesta a ser señalada por el resto del pueblo hasta que tengan más pruebas de que lo que experimentaron fue real. Pero ahora su prioridad es su esposo, quien no ha regresado a casa y la noche está a punto de caer. En la casa club, Boyd intenta hablar con Acosta, pero ella lo manda al diablo y le asegura que cuando lleguen los refuerzos, él pagará por todo lo que ha hecho. Le recuerda tajantemente que no es ningún héroe ni el sheriff de ese pueblo. Para ella, solo es un loco que pasará el resto de sus días en prisión, por lo que le hizo al chico allí dentro. Boyd le ordena que se vaya a casa y no salga. Le asegura que mañana temprano lo entenderá todo. Una vez en la casa club, Donna lo recibe, lo pone al tanto de las noticias recientes y le pregunta qué planean hacer con Elgin. No confía en el chico y no lo quiere bajo su techo, pero mientras ella habla, Boyd parece estar en otro mundo. Cuando finalmente regresa a la conversación, solo le dice a la mujer que suba con él, pues hay algo importante que debe contarles. Tenemos que hablar sobre lo que haremos con él. Boyd. Sí, deberías subir conmigo. Tienes que oír esto. En el caso de Acosta, llega hasta la cafetería, pero encuentra el lugar completamente vacío. Aprovecha la soledad para lavarse el rostro y tratar de ordenar sus pensamientos. Sin embargo, la sangre en su camisa la saca de quicio y comienza a darse cuenta de que nada en ese lugar tiene sentido. De repente, la rocola se enciende sola y comienza a sonar una balada romántica que sería perfecta en cualquier otro contexto, pero que ahora solo aumenta su frustración. Justo cuando decide buscar la forma de apagarla, se topa con un cambio de ropa. En la casa, Christy escucha atentamente la historia de Fátima. Aunque físicamente los resultados parecen los de un parto normal y nada indica que algo ande mal con su cuerpo, su estado mental es un asunto completamente diferente, y Christy insiste en saber los detalles de cómo fue el nacimiento. Fátima le pregunta qué es exactamente lo que quiere saber, si desea detalles sobre la horrible cueva donde se encontraba o sobre la mujer muerta vestida con un kimono que le ayudó a dar a luz a su bebé, un bebé que Christy le había asegurado que no existía y que todo estaba en su mente. Le pregunta con amargura qué parte de esa experiencia traumática espera que le relate. Unos segundos después aparece Boyd. Aunque sabe que lo que dirá sonará a locura, se toma un momento para intentar articular las palabras y contarles lo que presenció en las cuevas. Christy presiente que será un momento sumamente tenso y decide que lo mejor es retirarse, pero Boyd le pide que se quede. Necesita que todos lo sepan porque la verdad es que no tiene idea de cómo procesar lo que vio ni sabe qué pasos seguir a partir de ahora. El sheriff comienza relatando cómo persiguió a la mujer del kimono por los túneles. Ella llevaba al bebé, o lo que fuera esa cosa, en sus brazos, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, notó que había muchas más de esas criaturas allí abajo, así que decidió ocultarse y observar. Segundos después, la mujer se arrodilló y puso al bebé en el suelo. La criatura empezó a moverse. Primero lentamente, pero luego ocurrió algo aterrador. Comenzó a crecer de forma acelerada hasta ponerse de pie, y fue entonces cuando Boyd vio cómo uno de esos monstruos sonrientes surgía de allí mismo.
Cuando finalmente pudo ver con claridad lo que había surgido, se dio cuenta de que se trataba del mismo monstruo que él había matado la noche que estuvo en la clínica. Fátima queda en estado de shock. No puede procesar el hecho de que estuvo gestando dentro de su propio cuerpo a uno de esos seres. Pero esa no es la peor parte. Lo verdaderamente aterrador es cuando ella comienza a relatarle a Boyd lo que presenció durante el parto. La visión que le mostró el origen de esas criaturas en el bosque y cómo se transformaron en lo que son ahora. Ellos fueron los primeros colonos de esa tierra y sacrificaron a sus hijos a cambio del poder de la inmortalidad. Sin embargo, cuando Boyd le pregunta si vio con quién hicieron el trato, ella es incapaz de recordarlo y comienza a perder los estribos. Les grita con furia, recordándoles que siempre les suplicó que la escucharan y la ayudaran cuando los pensamientos intrusivos le advertían que algo malo le estaba sucediendo. Les recrimina que no fue ella quien realmente quiso lastimar a la anciana, sino algo externo. Les echa en cara que se negaron a creerle en su momento y que ahora, cuando ya ha pasado algo tan horrible, sí están dispuestos a prestarle atención. Mientras tanto, en la enfermería, Marielle y Kenny vigilan a Sofía mientras ella reza para que su padre despierte pronto. Según la experiencia de Marielle, esto es algo que podría tardar días o incluso semanas. Y aún queda la difícil tarea de explicarle a la chica todo lo que sucede en este lugar, incluyendo la muy certera probabilidad de que ella y su padre jamás abandonen el pueblo, y eso sin mencionar a los monstruos que te devoran si sales de noche. Para sorpresa de Kenny, Sofía se toma la historia con bastante calma y recita algunos versículos de la Biblia que guardan una similitud inquietante con lo que está ocurriendo. Kenny le pide que mantenga la calma y no haga ruido, explicándole que las criaturas salen durante la noche y que lo último que quiere es que ella tenga que ver a una de ellas. En ese momento, Sofía le pide que rece con ella. Kenny admite que nunca ha sido muy religioso. Sin embargo, acepta solo para hacerla sentir mejor. Las palabras de la joven son extremadamente precisas y logran que él se sienta un poco más aliviado. Acompáñalas esta noche, Señor, y que tu amor les dé descanso. Esto te lo pedimos en tu nombre. Amén. Kenny trata de calmarla, mencionando que no hay señal de celular y que pronto tendrán que hablar seriamente. Mientras tanto, nos trasladamos con Tabitha, quien está en la puerta de su casa esperando a que Jim regrese, pero ya ha anochecido y él no aparece por ninguna parte. Juliet está perdiendo la paciencia y le suplica a su madre que le cuente de qué habló con su padre por la tarde, pero Tabitha le responde secamente que no tiene ganas de hablar de eso en este momento. Después de todo, ¿cómo le explicas a tu hija que tuviste una pelea con tu esposo porque no te creyó que eres una mujer reencarnada? Una mujer que ha regresado a este pueblo durante cientos de años con la única misión de salvar a unos niños muertos que deambulan por el bosque. La discusión entre ambas atrae la atención de su hijo, quien también se muestra muy preocupado. En ese instante, Tabitha le promete que verán a su padre mañana. Le asegura que seguramente se le hizo tarde y prefirió quedarse a pasar la noche en la camioneta, en la casa rodante o en la cafetería. De vuelta con Donna, ella entra en la habitación para informarle a Boyd que hay mucha gente ansiosa por saber qué ocurrió con el bebé de Fátima. Él todavía no sabe cómo manejar la situación, pero aprovecha para contarle lo sucedido por la tarde con el padre y la hija del accidente, lo que significa que ahora hay dos personas más a las que deben explicarles el ciclo sin fin de este lugar. Cada palabra de Boyd es la pura verdad, especialmente la parte en que admite que probablemente Sofía y su padre también mueran allí en algún momento. A pesar de todo, él solía levantarse cada día con la esperanza de que tarde o temprano vencerían a esas malditas cosas y escaparían para recuperar la vida que dejaron atrás. Pero teniendo en cuenta lo que vio en la cueva, esa esperanza ya forma parte del pasado. La idea de que las personas buenas ganan al final fue lo que lo mantuvo enfocado hasta este momento. Pero si esas malditas cosas pueden nacer una y otra vez y no existe una forma real de matarlas para siempre, ¿qué sentido tiene seguir luchando? ¿Qué sentido tiene seguir sufriendo y viendo a gente buena morir de formas horribles cada día? El juego está arreglado y el ganador porta una sonrisa macabra mientras intenta asesinarlos. Ellos siempre han estado 3 pasos adelante y el pueblo nunca ha tenido una oportunidad real. Boyd está harto, está dispuesto a decirles a todos que están acabados y que no hay nada que puedan hacer para salir de este lugar, pero Christy lo detiene. Le confiesa que ha visto suficientes cosas espantosas en este maldito pueblo como para volverse loca, pero sigue luchando porque mantiene la esperanza. Sigue curando a los heridos porque sabe que un día más de vida vale la pena. Le advierte que si él se rinde y el resto de las personas ven que el único hombre en quien confían pierde la fe, entonces empezarán a encontrar cadáveres por todos lados. En ese momento de tensión, Ellis les pide a las chicas un momento a solas con su padre y le dice que Christy tiene razón. De todas las personas en este pueblo, él es el único que no puede flaquear. Sin embargo, Boyd le responde que no puede seguir haciendo esto si está destinado al fracaso. Necesita algo que le devuelva la esperanza, pero basándose en lo que sabe hasta ahora, siente que es el fin del juego.
La idea de que todos los que han muerto, incluida su madre, hayan perecido por nada lo está destrozando por dentro. Siente que se cae a pedazos y necesita desesperadamente algo, la más mínima señal que le devuelva la esperanza. En ese momento la escena cambia y nos traslada a la casa de Tabitha, donde la familia duerme plácidamente en la sala hasta que un fuerte estruendo proveniente de la cocina los sobresalta. Al asomarse ven una olla tirada en el suelo. De repente, los platos y las gavetas comienzan a abrirse solos, como si un fantasma los estuviera sacudiendo violentamente. Inmediatamente después viajamos a la enfermería, donde la expresión inocente de Sofía ha desaparecido por completo, mostrando ahora un semblante decidido y amenazante. La joven parece emanar un poder oscuro. Se sienta al lado de su padre, coloca la mano sobre su pecho y recita con firmeza: despierta. En ese instante el hombre abre los ojos y ella le dice que necesita que comprenda algo. Él es una persona muy buena que ha desempeñado un papel crucial en una historia que será recordada por siempre. Es entonces cuando vemos un recuerdo del padre esa misma tarde, justo cuando se topó con el tronco en la carretera por primera vez. Al mirar el asiento del copiloto descubrimos la aterradora verdad: Sofía no está allí. Ella no es una chica y mucho menos su hija. Es el anciano del traje amarillo, quien ha cambiado de forma para infiltrarse en el pueblo y jugar su macabro juego desde adentro. En la siguiente escena somos testigos de cómo el anciano logra transformar su cuerpo, moldeándolo hasta adoptar la figura de una chica de 16 años para llevar a cabo su plan. El crujido de sus huesos al reubicarse es impresionante y produce un sonido difícil de olvidar. Sin embargo, en cuestión de segundos, su apariencia aterradora se desvanece para dar paso a la de una joven amable y tierna. Descubrimos entonces que fue la propia Sofía quien le provocó el derrame cerebral con solo tocarlo, para luego conducir el auto a toda velocidad y provocar el accidente intencionadamente. Antes de asesinar al hombre en la camilla, Sofía le confiesa con cinismo que lamenta que no pueda estar presente en la siguiente parte de la historia. Le asegura que esa es su etapa favorita, pues disfruta enormemente viendo cómo todos se traicionan entre sí y cómo su lealtad se cae a pedazos. El capítulo llega a su fin con el rostro macabro de Sofía, mientras asfixia al hombre que supuestamente era su padre, dejándonos con un mar de preguntas para el próximo episodio.